Seguramente tú has leído mensajes o pasajes en la Biblia que te llaman mucho la atención. Toda la palabra de Dios es muy bonita y deja mucha riqueza. Sin embargo, hay pasajes que te llenan más. Hay pasajes que son muy significativos y que como que te acomodan a tu forma de pensar, a tus sentimientos, a tu situación o a tu estilo de vida. Hay unos pasajes que calan, que nos dejan mucho que pensar. El título de este tema es: se nos han infiltrado los lobos en la barca de Pedro. Ayer grabamos comentarios o las cosas que están pasando de nuestra iglesia en Roma. Antes que nada, déjame recalcarte algo antes de empezar con este pequeñito video. Nosotros no estamos ni en contra, ni desconociendo, ni queriendo hacer a un lado al Papa, ni a la iglesia, mucho menos a la iglesia. Queremos a la iglesia de todo corazón. Respetamos al Papa, respetamos a los cardenales, a los sacerdotes, a los obispos. Pero también es cierto que también tenemos que hablar cosas que vemos que están pasando, y si nos quedamos callados, el mundo va a caer más abajo de donde ya se encuentra. No es una novedad para nadie ver que la iglesia se está desbaratando. Y eso es porque se infiltraron, se metieron los lobos en nuestra propia iglesia. Fíjate, vamos a leer algo porque tenemos ataques, es un conflicto, es una división grande en la iglesia, donde estamos los que defendemos el magisterio o los que defendemos la tradición de la iglesia, y los modernistas, los que quieren que la iglesia se acople al mundo, los que quieren que la iglesia se acomode a las normas y a las leyes del nuevo orden mundial y del modernismo. Por eso se llaman así. Y nosotros, los que queremos rescatar lo que tanto trabajo, tanta sangre, tanto esfuerzo le costó a los que llevaron la iglesia hasta donde la tenemos ahorita. No reconocer que se metieron los lobos para destruir la iglesia es una ignorancia de la cual te puedes arrepentir. Mira, la iglesia está recibiendo ataques de dos lados. En primer lugar, de afuera. La están bombardeando, orquestados, ya sabes por quién, por el demonio. Pero él mandó una élite que se metiera poco a poquito para corromperla desde adentro. Infiltrados. Esto me lo estoy inventando yo, porque van a decir luego, como dicen, conspiranoico. No nomás a mí, a sacerdotes. Por ejemplo, al cardenal que te pasamos aquí en este video, Juan Sandoval Íñiguez, ya lo censuraron, y hay mismos católicos, disque católicos modernistas, atacando al cardenal, diciendo que echó mentiras, que es un cardenal mentiroso, por eso lo censuraron. En fin, hay sacerdotes también que están hablando cosas de estas y también nos atacan. Así que tenemos dos partes en la iglesia, y eso tenía que pasar, así es que no te asustes. En cuanto al tema de los lobos, ¿es algo que yo me estoy inventando? No es algo que yo me invento. El mismo Jesucristo nos lo dijo, y vamos a analizarlo aquí. Te lo pongo en la Biblia para que veas que no soy tonto. Capítulo 10, versículo 16 del libro de San Mateo. Mirad, que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. No me lo inventé. Ahí está. No me lo estoy inventando. Entonces, Jesús
le dice a sus apóstoles y por lo tanto a los que estamos aquí también en la iglesia, que envía a sus discípulos, los envía en medio de lobos, en medio de lobos. A estos se refiere principalmente Jesús, a los masones y a la gente que está afuera, tratando de hacer pedazos a la iglesia. Hay una cosa que tienes que saber, y si no, mírala, discierne. Ahorita, si la iglesia no se acomoda a los caprichos de los gobiernos o del nuevo orden mundial, la van a atacar. Pero fuera mejor que la atacaran y que nosotros como católicos viéramos ese ataque para así defender a nuestra iglesia. Sin embargo, los dueños de este mundo se pusieron muy astutos y dijeron, no, así no nos conviene porque nos hacen la guerra. Los católicos son muchos y si ven que atacamos a su fe, nos van a hacer la guerra. Vamos corrompiendo a la iglesia. Vamos mandando lobos para que poco a poco destruyan el dogma, destruyan la fe, destruyan los ritos, destruyan todo lo que Cristo dejó, pero que lo destruyan desde adentro. Es imposible que nos quieran atacar de frente los dueños de este mundo. Se hace la guerra y se desestabiliza toda la economía mundial si la iglesia defiende lo que es suyo. Porque somos muchos católicos, muchos. Y sin duda contamos con el aplauso de Dios y la bendición de la Virgen y los ángeles del cielo. Si el hombre no pudiera, bajan los ángeles del cielo y nos ayudarían. Entonces, ¿qué es mejor para ellos? ¿Hacer la guerra de frente o infiltrarse? El demonio es astuto, el demonio es muy inteligente. Entonces, si se mete y distorsiona a los pastores de la iglesia, se destruye. Los mismos pastores se destruyen. Acuérdate lo que dice el dicho, divide y vencerás. Y eso es lo que está pasando. La iglesia está dividida. Hay gente buena que quiere hacer respetar lo que tanto trabajo nos costó lograr. Pero hay gente que viene a destruir lo que con tanto trabajo logró nuestra iglesia. Esa gente no la vamos a encontrar así, o esos lobos no los vamos a tener en la iglesia así clarito. No los vamos a tener así como que se distingan. No, son lobos con piel de oveja. Esa es la otra parte. Primero tenemos estos lobos, que son los que atacan a la iglesia, sectas, gobiernos y la población en general, medios de comunicación, empresas, corporativos. Toda la élite de este mundo ataca a la iglesia. ¿Pero qué están haciendo? Conquistándola. Conquistando a nuestra iglesia. ¿Cómo la van a conquistar? ¿Cómo? Que ceda a sus caprichos. Ya no quieren una iglesia que corrija, una iglesia que defienda. No, ahora quieren una iglesia que busque la unión, que anule a Cristo, que borre pasajes de la Biblia incómodos, que ceda ante los caprichos del demonio, que acepte homosexuales, que acepte el pecado, que el único pecado que nos impongan es que obedezcamos al gobierno. De ahí para adelante todo pasa, todo es tolerante. Una iglesia que pronuncie una doctrina light, sin pecado, sin importancia al infierno. Al contrario, que nos den palabras de amor, de valentía. En pocas palabras, que hagan otro magisterio opuesto al que teníamos. Esos son los ataques desde fuera, pero también hay ataques desde dentro. Pues vamos a ver aquí en la Biblia. Tenemos aquí la Biblia en Mateo 10. Vámonos poquito hacia atrás.
Mateo 9, Mateo 8, Mateo 7, Mateo 6. No, es Mateo 7. Mateo 7, versículo 15. Versículo 15. Aquí la tenemos en la Biblia para que la veas. 15. Dice: cuídense o guardaos de los falsos profetas, los cuales vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Tampoco me lo estoy inventando. Eso dice la Biblia. Son lobos rapaces. Aparte de los lobos por los que van nuestros sacerdotes, vienen estos lobos disfrazados con piel de ovejita. Buenos cardenales, buenos obispos, buenos sacerdotes, buenas religiosas, incluso también buenos católicos. Hablan políticamente correcto. Ayer, en la plática que hicimos del Papa, en la noche, si te pones a leer los mensajes rápido, nada más el texto, dices: no, bravo, bravo, qué bien. El Papa está buscando la unidad. Y es verdad, el demonio nos tienta. El demonio es el que divide. Pero si te analizas bien, entre líneas, deja ver el Papa el discurso de anular o dejar el particularismo. Ahí lo dije literal lo dice. Te invito a que lo veas si no lo has visto. Que dejemos el particularismo cristiano. Que todos seamos uno. ¿Uno con quién? ¿Acaso se podrá juntar el diablo con Dios? ¿El pecado con la gracia? Porque las sectas protestantes están en pecado y todas atacan a la iglesia. Sin embargo, el Santo Padre y las ideas de Roma parece que nos están invitando a dejar eso a un lado, a no tomar en cuenta nada de eso. Nada. Parece como que, es lo que te digo, la iglesia tiene que pedirle limosna espiritual a las sectas protestantes, porque quiere quedar tan bien la iglesia que se pierde a sí misma. Ya no distinguimos entre el bien y el mal, por eso la gente no deja de pecar. Y eso lo están provocando nuestros lobos con piel de oveja. Aquellos obispos que hablan políticamente bien. Aquellos obispos que en realidad vemos que viven como reyes y dan los discursos políticamente bien. Discursos que te motivan. Y tú dices: no, pues está muy bien, qué bueno, qué bonito habló. Y pues, pero esas palabras en realidad no sirven de mucho. Y lo malo no es, por ejemplo, para darte seguir con esta línea. En la iglesia se nos está mandando que aceptemos, que acojamos, que dialoguemos, que recemos con los protestantes, con los cristianos, cuando podamos. Y a ver, tú nomás ponte tú a pensar en la práctica. Ese discurso viene con tintes de lobos con piel de oveja. Porque el objetivo de los lobos es desgarrar, hacer pedazos la fe, el magisterio, las enseñanzas. Vienen cambios muy fuertes. Vienen cambios muy, muy fuertes. Y que no nos sorprenda esto. El demonio tiene que atacar a su principal rival, que es la iglesia. Y aquí no queremos ponernos en contra del Papa, jamás. Jamás. Porque el Papa tiene una investidura, mejor hay que rezar por él. Hay que rezar mucho por ellos. Pero tampoco no podemos ser agachones a las cosas que a ojos de todos están pasando. No podemos ser paleros del nuevo orden mundial. Porque al ser paleros del modernismo, estamos siendo paleros de Lucifer. No se te olvide esa parte. Bueno, el discurso que ellos están manejando. ¿Cómo que hagamos oración con los protestantes, como te lo dije?
A ver, yo quiero que me expliques o hacerte entender algo y entender juntos, porque yo estoy bien confundido. ¿Cómo vamos a orar con los testigos de Jehová? Con los cristianos, si nos consideran la Iglesia Católica como la gran ramera. Si tú te hincas a venerar a la Virgen y ellos no. Si tú en las oraciones del católico, en la gran mayoría está la intercesión a la Virgen María, la Dios te salve María, el Ave María, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ellos no lo rezan. De hecho, tú te persignas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, con la señal de la cruz, para iniciar una oración. Ellos no reconocen a Jesús como Dios. Entonces, ¿cómo vamos a rezar con ellos? ¿Ves ese discurso de deshacer el magisterio? No puedes hablar de nadie, mucho menos de juzgar a los obispos, porque te conviertes en rebelde. No puedes hablar de los que abortan o de las ideas de este mundo, porque te conviertes en rebelde. O sea, se está uniendo los lobos de afuera con los lobos de adentro para tratar de romper la iglesia de una vez por todas. Eso no es que a nosotros nos guste dar cosas duras. Aquí pasamos la misa, aquí pasamos videos, pasamos a sacerdotes de veras, que se la están jugando con su pueblo, que están hablando con nosotros, de los cuales debemos aprender. Tenemos sacerdotes buenos, queda un bastión de curas muy buenos, pero hay muchos que están cediendo a los caprichos del nuevo orden mundial. En estas crisis, fíjate, se está impulsando desde Roma, otro aullido de los lobos. El clausura y cierre de las misas. Que las misas las digamos como las pasamos aquí, a control remoto, a distancia. Entiendo que esas misas está bien, o sea, si no hay más, está perfecto. Pero no hay como comulgar. No hay como confesarte. No hay como que Cristo entre a tu corazón. De no ser así, no se hubiera mantenido por 2000 años esa tradición de comulgar. No lo hubiera hecho Jesús. Lo que pasa es que nos quieren confundir. ¿Qué se busca con eso? Acabar con las misas. Tú te imaginas, tú te pones a pensar que se promoviera ir a los antros virtuales, a ver cómo se les caía el negocio. Vamos a ir a los antros, conéctense todos en Zoom. Vamos a ir a bailar y a echar ahí relajo en los antros y la buena onda. Eso no. Los antros van a seguir. Es que ya no, vamos a ir a las cantinas y cada quien desde su pantalla con el chupe ahí dándole. Eso va a seguir. Lo que se quiere acabar es con las misas, con la comunión. Es con lo que se quiere acabar. Y no lo vamos a permitir. ¿Por qué digo esto? Porque la misma iglesia y más los altos jerarcas de obispos para arriba saben la realidad de esta pandemia. Saben qué quieren hacer con esta pandemia. Y muchos están apoyando, impulsando. Incluso el Papa y el Vaticano. Es urgente que todo mundo se vacune. ¿Está bien? ¿Está bien? Eso es lo que dicen ellos. Está muy bien. Y digo, eso es lo que dicen ellos porque ya ves lo que dicen en YouTube. Eso es lo que dicen ellos. Pero, y está bien si ellos así lo quieren. Pero, ¿qué hay detrás de eso? Ahora, supongamos que la gente se va a salvar con esa vacuna. Órale. Vamos a dejarlo así. Pero, nuestra espiritualidad. ¿Qué pasa con nuestra espiritualidad? ¿Cuál va a ser la vacuna para el pecado? O sea, está bien que el hombre se cure del cuerpo, pero del alma no. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? A los sacerdotes,
que quieren hacer el bien a su pueblo los censuran, los callan, los amonestan, les prohíben, los sacan. Y a los que apoyan el movimiento LGTB los impulsan. Hay curas en Estados Unidos. James, creo que se llama el cura, no sé el nombre, no me acuerdo bien, pero es el que apoya, es un sacerdote jesuita de Nueva York. Está apoyando a los homosexuales y a todo ese tipo de gente que decide esa vida. Nadie me dice nada. Al obispo que dijo que no creía en el diablo, nadie me dijo nada. Al obispo de Alemania que dijo que quería que las mujeres se ordenaran, nadie dice nada. ¿Quién son ellos? Lobos disfrazados con piel de oveja. Porque están negando todo lo que Cristo dejó aquí. Y lo que quieren hacer es hacer de nuestra iglesia una secta protestante y acomodarnos a todos al camino que los soberanos invisibles les están pidiendo. Esto es duro. Esto es delicado. Por otro lado, a los que estamos aquí en la iglesia, se nos habla de discursos humanistas, discursos donde centran todo en el hombre, que el hombre esto, que el hombre lo otro, los valores. Está bien, eso está muy bien, y eso está bien, que tienes un Cristo que nos salva, que Dios es poderoso, que Dios es fuerte, que no nos va a dejar, que estamos bendecidos, que ya murió por nosotros, que Él nos va a amar y que rico en misericordia, lento a la cólera. Eso está bien. Pero falta la otra parte. Esta no nos la dices. Falta la otra parte. Falta la parte donde se nos habla de la penitencia. Se mencionan más los evangelios buenos, los evangelios positivos, los que motivan, que los evangelios que nos invitan a la prueba por la cual tenemos que pasar. Se nos menciona mucho esos evangelios de que con Cristo todo y que sin Él nada, y si Dios está conmigo, ¿quién en mi contra? Y que Él me guía y que Él me lleva. Así lo hacen los protestantes. Pero cuando hablamos de la pasión y muerte, del sufrimiento, del evangelio de aquel que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga, esos casi no los decimos. Del evangelio, apártense de mí, malditos de mi Padre, casi no se menciona. Del evangelio en el que dice, ustedes son hijos del diablo, porque hacen lo que su padre el diablo quiere matarme. Eso no se menciona casi. Entonces por eso el católico se ha tomado todo a la ligera, porque ya nada es cierto, o sea, nada. Yo he visto muchas mujeres y hombres que me dicen, pues es que yo vivo en unión libre o con otra persona, aunque esté divorciado o casado, porque el padre me dijo. Así. Porque, pues, el padre me dijo y dice que está bien, que viva con él y ya con eso ya me dice, en pecado. Y ya hay iniciativas en la iglesia para que los que vivan casados, divorciados y estén viviendo con otras personas comulguen. Y dicen los padres, es que pues ellos deben acercarse a la Eucaristía, pero están en pecado. Pero es que están discerniendo, pero están en pecado. No quieren hacer. Le han quitado ellos mucho al magisterio, lo que antes nos hacía ser mejores cristianos. Mucho, de veras, les han quitado mucho. Y cada día vemos una iglesia más abandonada. Los católicos casi no vamos a misa ya. Sácale cuenta, ve lo que se hacía antes y ve lo que se hace ahorita. Mira, observa, piénsale. Tan solo ve por tu cuadra cuánta gente reza el rosario.
¿Verdad? ¿Cuánta gente va a misa y comulga? ¿Verdad? Ve los niños que están ahorita en edad de 13 años, 14, 10, 11, 12. Hazles unas preguntas de Dios, de la iglesia, Y fíjate cuántos saben. Pregúntales quién fue Moisés, quién fue Abraham. Algo de los evangelios de Jesús. ¿Te fijas? ¿Quién fue Pablo? El nombre de los apóstoles. ¿No? Los lobos que se infiltraron en la iglesia nos están destruyendo el magisterio. Es verdad que el mismo Jesús dice que los poderes del infierno no van a prevalecer sobre ella. Pero para eso estamos nosotros, para hablar. Porque también Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. A ti, a mí, a ellos, a todos. Pero los lobos no les importa quedar bien con el dueño. Quieren destruirla, son enemigos del dueño. Hay sacerdotes muy ateos, de fe, muy ateos. Muy ateos. De hecho, hasta herejes. Yo no me estoy equivocando. Hay católicos también muy herejes. Entonces, Dios nos va a pedir cuenta. Yo te invito a que te adhieras al magisterio de la iglesia, a lo que enseñaba antes, pero sobre todo a las palabras de Jesús. No hay pierde. Este tema que estamos hablando de los lobos con piel de oveja, ahí lo dice la Biblia. De los profetas también, de que nos envían al mundo como ovejas entre lobos. Eso Jesús nos lo dijo. ¿Está? Por favor, pongamos atención en esto. Y sobre todo, apeguémonos a la verdad. Hay que distinguir los lobos. ¿Cómo nos vas a distinguir? ¿Cómo puedo distinguir yo un lobo dentro de la iglesia? Aquel que te hable de pura felicidad. Nada de sacrificio, nada de penitencia, nada de conversión. Aquel que te empiece a hablar, Dios te ama, amor y paz, y puras cosas de esas. Que estás bendecido, que tienes un Cristo poderoso, que Cristo vence. Sí, eso está bien, está bien. No es malo, son los lobos. Pero a ver, dime, la otra parte. La conversión, los sacramentos, la confesión, la comunión, el dejar la vida de pecado, el hacerle la guerra al diablo. Cualquier padre que te diga, no, pues es que no le hagas mucho caso a lo del diablo, que esto, lobo. Católico que te diga eso, lobo. Obispo, lobo. Porque el enemigo de la iglesia por excelencia es el demonio, no hay otro. No hay. El mundo obedece al diablo. O sea que el enemigo atrás, el viejo adversario de la iglesia es Satanás. Nos lo dice Jesús, el magisterio, los exorcistas lo corroboran y la experiencia también. Los santos de la iglesia, los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, nos lo dicen. Los místicos de la iglesia nos lo dicen. Cualquier gente que se aleje de la doctrina del diablo se sale de la doctrina de la iglesia. Lo dijo San Juan Pablo II. San Juan Pablo II dijo esto: el que no cree en el diablo se sale de las enseñanzas de la iglesia. Punto. Lo dijo San Juan Pablo II. Cualquier gente en retiros espirituales, sacerdotes, nosotros, quien sea, que te quiera hacer minimizar la actividad del demonio o hacer que no existe, lobo. La batalla es dura para el católico, más en estos tiempos. No te apartes de las manos de Dios. Y sobre todo, ten mucho cuidado con los lobos, porque desde afuera nos quieren arrebatar la fe de la iglesia. Y desde adentro, con piel de oveja, también nos quieren quitar
la fe de la iglesia. Ojalá le pidamos a Dios sabiduría para saber distinguirlos, y no para hacerles daño, sino para saber en qué creer y a quién no creer, con quién estar y con quién no estar, quién habla la verdad y quién habla mentiras. Eso es lo más importante. Que Dios te bendiga y que así sea.